comenzar. Ok, Catherine, ¿puedes dar inicio? Veremos si logramos escuchar a Catherine. Ok, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621. Si me podría mostrar la primera pantalla. Permítame. Ok, la primera, el artículo de la ley se divide en diferentes capítulos. El primer capítulo tenemos el que se llama del objeto y las definiciones básicas. En este podemos encontrar, en la primera hoja que les muestro, podemos encontrar el artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Estos hablan principalmente de qué es lo que se trata. El artículo 1 nos resume bien. Dice que la presente ley tiene como objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en todos los documentos que hay en el Estado. Estos documentos, con el tiempo, estuve leyendo aparte que todo esto se va modificando, ya que ahora tenemos diferentes accesos a la información. Entonces, no es como que se van descartando, sino como que se van agregando. Y esto fue lo último que encontré. En el artículo 3 podemos ver que tenemos, se establecen diferentes principios, que son los que puse en ese cuadrito. Son los principios básicos. Esos que ven son los principios básicos. El principio de acceso a la información, la publicidad, multidignidad, participación ciudadana, transparencia y principio de prueba de daño. En la segunda página, la siguiente diapositiva, profesora. La siguiente diapositiva apartamos. En la siguiente diapositiva apartamos en el artículo 4 distintos puntos. Se definen todas estas situaciones que ven. Tenemos desde la A hasta la P y cada una tiene su explicación. ¿Cómo le diría? Puse los títulos, ¿verdad? Pero ya adentrarse en la explicación de cada uno ya sería muchísimo extenso. Entonces lo resumí de esa manera. Si nosotros comprendemos de qué se trata cada uno, comprendemos completamente el capítulo 1. Así de sencillo. En la siguiente diapositiva que tenemos ya hablo sobre el capítulo 2. Este se refiere de la Oficina de Acceso a la Información Pública y demás organismos. En este capítulo hablamos sobre, por ejemplo, en el artículo 5, son órganos de aplicación de la presente ley, que son A, B y C, las oficinas de acceso a la información pública, las oficinas de coordinación y la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública. Tenemos incluido el artículo 6, 7 y 8, que nos hablan solamente acerca de cómo se manejan los centros de documentación y archivos centrales y cómo se maneja la dirección superior de cada una de estas entidades. El artículo 9 es un poco más específico en su clasificación, porque nos explica que se estructura, la oficina de acceso se estructura en diferentes formas, se estructura por organización. Tiene que ser un lugar accesible para todas las personas. Un lugar accesible para todas las personas habla sobre que las personas pueden llegar y pueden realmente ellos leer y nutrirse con la información que hay en este lugar. No le puede llegar a decir una persona cuando llega a buscar información que no la puede leer, que está prohibido. Eso es completamente contra la ley. Entonces las personas tienen que saber que de esta manera se maneja información pública, que están referidas a las que vimos en el capítulo 1. Déjame ver aquí, la siguiente diapositiva. Ok, desde el artículo 10 hasta el artículo 14 nos habla sobre el proceso que se da con respecto a esta información. En el artículo 12 dice que las oficinas de acceso formarán y mantendrán debidamente actualizados índices descriptivos del contenido de archivos, que fue lo que hablé en el capítulo 1, que además de protegerse la ley y de hacer valer la ley, siempre se tiene que estar actualizando.
El artículo 13 habla sobre lo mismo, se crea la coordinación, y el artículo 14 habla sobre la Comisión Nacional de Acceso, que siempre trabajan una con la otra. Por eso puse la flechita. Cada uno de estos artículos es un proceso completo. El artículo 12 hace esto, el artículo 13 funciona porque el artículo 12 se maneja de esa manera. Hay un orden específico. La siguiente diapositiva. Bueno, en esta le dediqué una diapositiva completa a lo que era el artículo 15 del capítulo 3. Ahí pues sería más que lo leyera. El capítulo 3 habla sobre la clasificación de la información. La clasificación de la información es bastante extensa, la verdad. Fue un resumen bastante largo y en esa diapositiva pues creo que trato de explicarlo bien. La siguiente, ¿sabes? Bueno, tenemos la misma situación con el artículo 16, artículo 17, 18 y 19 del capítulo 3. ¿Dónde los tengo? Sí, aquí están. Ok. Por ejemplo, en el capítulo 16 nos dice que el acuerdo que en su caso clasifica la información como reservada deberá indicar la fuente de información, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan y el plazo de reserva. El artículo 16 y el artículo 19 hablan sobre esto. Hay información que es debidamente reservada, pero eso tiene que ver mucho con cómo se obtuvo y por lo cual es reservada. Muchas veces pueden ser investigaciones que se dan y los procesos están abiertos. Entonces tal vez esa información no se puede ver porque afectaría el proceso de lo que todavía se está investigando y etcétera, etcétera. En el artículo 19, creo que lo tengo en esta diapositiva, sí, en esta diapositiva la tengo, dice, para mantener el acceso a la declaración de bienes e incrementos patrimoniales de los servicios públicos, se atenderá a lo dispuesto y el procedimiento establecido en ley 438, ley de probidad de servidores públicos. Esa es otra ley, una ramificación sobre otro artículo que está fuera de esto. La siguiente diapositiva ya vemos el capítulo 4. La siguiente diapositiva, pues. ¿Aló? Ok. El capítulo 4. El capítulo 4 es de la información básica que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas. Este artículo, cuando lo leí, me costó un poco más. Es un poco más complicado porque desde el artículo 20 nos dice las entidades públicas obligadas al cumplimiento de esta ley, además de divulgar la información que establecen las leyes y las normas de su competencia, están obligadas a difundir de oficio a través de la página web por lo menos la información siguiente. O sea que para dar a conocer digitalmente cierto tipo de información, siempre tienen que respetarse estos diferentes tipos de numeración que puede observar todo lo que escribí ahí. La siguiente página. Ok. En la siguiente página es una continuación de la primera. En la siguiente página puede observar que todavía hay más leyes las cuales se deben respetar en este artículo. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es el artículo 21. El artículo 21 es, a ver, estoy perdida. Sí, ok. El artículo 21 es sobre las entidades privadas. Este dice que estas entidades están sometidas a la presente ley y tendrán el deber de publicar, al igual que las entidades del Estado, la siguiente información básica. Entonces ahí se puede ver que ellos están obligados, o sea, no es algo que ellos pueden decidir, no, es una obligación de ellos publicar todos estos tipos de leyes que pueden ver aquí. En la siguiente página, por favor. Y los últimos artículos que tenemos son del artículo 22 al 25. Eso no le hice mucha especificación porque son así como bien específicos. Hablan, por ejemplo, el artículo 22 habla sobre que las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de información. O sea, es lo mismo que habla en el capítulo anterior. La verdad es porque no sé por qué lo puntualizan dos veces.
Creo que tiene que ver porque este artículo habla más sobre la publicación de información en las páginas web y el otro capítulo habla más sobre la publicación física de los asuntos. La siguiente página. Ok, la siguiente página es capítulo 5 del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Aquí hablamos sobre el derecho al ejercicio. En esta diapositiva enumeré artículo 26 y 27. El artículo 26 resume prácticamente de lo que se trata este capítulo. Dice, los interesados ejercerán su derecho de solicitud y acceso a la información pública ante la entidad que la posea de forma verbal, escrita o por medio electrónico, cuando las entidades correspondientes dispongan de la misma electrónicamente, y entregará una copia del mismo al interesado con los datos que exige la presente ley. Es más que todo habla sobre el orden que la persona, que el usuario debe seguir para poder ejercer su derecho a esta información. Sí. La siguiente diapositiva. ¿Aló? Sí, listo. Retrocedí. No, ahí tenemos. Capítulo 5. No, la siguiente diapositiva, capítulo 5. Ah, ok. Creo que se quedó. ¿Sigo la otra? Ok. Sí, por favor. Eso, exacto. Y estos son los últimos 5 artículos que hablan sobre el procedimiento. Estos artículos son un poco más específicos con respecto a cada uno de los pasos que las personas como usuarios deben seguir para ejercer su derecho a la información. La siguiente. Ok, con respecto a este capítulo de la denegatoria al acceso a la información pública. Habla por qué de alguna manera y en algunos momentos se niega el acceso hacia esta información. Entonces nos da diferentes puntos en cada uno de los artículos. En el artículo 35 nos dice, ok, la solicitud de información se considera resuelta negativamente cuando exista respuesta expresa en ese sentido. Toda denegatoria de acceso a información pública deberá motivarse bajo pena de nulidad. Una vez vencidos los plazos establecidos en la presente ley, sin que medie resolución alguna, se considerará como una aceptación de lo pedido, siempre y cuando la información solicitada no tenga carácter de reservado confidencial. Habla de la diferencia, este capítulo habla realmente de la diferencia que hay con respecto a cuando la información es reservada, es muy diferente a cuando la información es negada. Entonces, es la diferencia que podemos ver en todos estos artículos, para que la gente no tenga una confusión, porque muchas veces hay personas que consideran que no, me están negando el acceso, y la verdad es que tal vez esa persona no está siguiendo los diferentes puntos establecidos para poder tener acceso a su información. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. El capítulo 7 es del banco de datos y prescripción de las reservas legales de los documentos públicos. Ok, en este artículo solamente tenemos 3, artículos 40, 41 y 42. Ok, por ejemplo, en el artículo 40 habla sobre que cada institución pública deberá establecer en un banco de datos la información por ella creada, administrada o en su posesión. Este banco de datos estará accesible al público de conformidad con el procedimiento y las excepciones establecidas a la ley. Creo que ya todos conocemos cómo funciona ese banco de datos y reservas legales. Cuando nosotros queremos saber sobre algún caso o tenemos algún caso pendiente, este es el medio que nosotros utilizamos para saber sobre él. Hay una cosa interesante en el artículo 41 que dice que la reserva legal sobre cualquier documento que se guarde en las oficinas públicas prescribirá a los 10 años de su expedición. Transcurrido este plazo, el documento adquiere carácter histórico. Si es así, lo caracterizan mediante resolución administrativa. El Instituto Nicaragüense de Cultura y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, y podrá ser considerado por los ciudadanos de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. O sea que después de 10 años, tu caso pasa a otro archivo. Que, por ejemplo, en Managua, creo que ese archivo está ubicado en los juzgados de Nejapa, donde son los juzgados laborales. Creo que ahí es. Ok, la siguiente diapositiva.
Ok, el capítulo 8. El capítulo 8 de la promoción de una cultura de accesibilidad a la información pública. Cuando habla sobre cultura de la información, es más que todo, creo yo, que nos referimos a que la gente sepa cómo se manejan este tipo cómo se desarrollan. Cuando hablamos de cultura, que la gente esté completamente familiarizada a los procesos que se llevan. Tenemos aquí en el artículo 43, dice, las entidades públicas deberán capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de accesibilidad y apertura informativa como un derecho ciudadano a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza, entrenamiento que se considere pertinente. Porque de esta manera se entiende, los servidores públicos tienen que estar completamente actualizados e informados de cómo funcionan los procesos. Porque si estos no lo saben y una persona llega y se ven los casos, y hemos visto casos muchas veces que tal vez el servidor público no sabe cómo funcionan y se dan muchísimos problemas legales. No es solamente culpa del usuario, también es culpa de las entidades públicas que no hacen bien su trabajo. Por eso se debe respetar ese artículo, se debe estar actualizando información y actualizando a las personas que trabajan en ella. Ok, la siguiente diapositiva. Ok. Sanciones administrativas. Ok. Las sanciones administrativas, yo especifiqué aquí artículo 47, si ve lo especifiqué en A, B, C y D, un poco más extenso. Y artículo 48 y 49. Ok. Las sanciones administrativas hablan exactamente de eso. Hablan como será sancionado con una multa de 1 a 6 meses de su salario mensual del servidor público que especificamos aquí. Estas sanciones administrativas hablan exactamente de lo que mencioné, cuando el servidor público no hace bien su labor o no lo quiere hacer, si cumple alguna ilegalidad, si hace algo completamente ilegal para ganar un beneficio. Entonces aquí está especificado realmente cuáles son las consecuencias. La siguiente diapositiva. Ok, este es el capítulo sobre las disposiciones finales y transitorias. Ok, aquí especifiqué, esto ya es lo último. Tenemos artículos 50, 51, 52 y 53. Ok, hablamos aquí, artículo 50 dice que esta ley es de orden público, por lo que prevalecerá sobre otras leyes que se interpongan. Y el artículo 51 dice que la presente ley será reglamentada en el paso establecido en la Constitución Política. El artículo 42 es sobre, dice, dentro del término de 180 días después de publicada esta ley deberá presentarse y aprobarse la ley de habeas data. Esta habla ya realmente de lo que sucede cuando ya está establecida la ley. Y al artículo 54 ya tenemos que dice que la presente ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación en la AC. Y pues eso ya sería el final de la ley. Tu exposición, Catherine, la estoy grabando porque los parlantitos que solicité en soporte técnico nos hizo quedar mal, no funcionaron. Okay. Traté de poner lo más que pude el volumen de la computadora. Los que están más cerca pudieron escuchar algo. Básicamente iban conforme la presentación que está proyectada en el pizarrón. Y de todas maneras grabo tu exposición para poderla compartir en el grupo y que ya los muchachos posterior a eso logren leer, porque todos esos temas son temas de examen, todos los temas de exposición. Entonces yo se las voy a compartir, la grabación, para que ustedes puedan en casa escuchar la exposición completa de Catherine. No sé si algunos que lograron escuchar parte de la explicación. Yo estoy pegadita, por eso que escucho todo a Catherine. Entonces quiero saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algo que sugerir, algo que compartir. A ver. Entonces, porque yo tengo ahí varios. A ver, no sé. Ramoncito, ¿te me estás durmiendo? ¿Quieres bailar, Ramón? Queda grabado. ¿Estás seguro? Es que te miro esos ojitos como que más de ella que de aquí. Y recuerden que aquí no se vale dormirse.
Aquí quien se duerme, se levanta, baila, canta, recita. Ok, Catherine nos habló ampliamente sobre toda la ley de acceso a la información. Nos habló todas las partes, desglosando, ¿verdad?, los articulados de la ley hasta llegar a la parte de las disposiciones finales, toda la parte del procedimiento, las sanciones, para que el funcionario que no facilite la información solicitada por el usuario, todo eso está regulado en la ley de acceso a la información. Yo tengo varias preguntas. No sé si en alguna pues lograste responderme en el transcurso de tu exposición, Catherine. Por ejemplo, yo creo que sí. Ok, una de ellas, por ejemplo, yo había notado que si esta ley básicamente se aplica para las instituciones públicas o también aplica para las instituciones privadas. Tengo entendido que aplica para las instituciones privadas también, pero depende mucho de las leyes de cada institución. Ya si hablamos de instituciones privadas, cada una tiene su distinta forma de proceso. Entonces, pero tengo entendido que sí tiene que, o sea, que sí se debe poner, como por ejemplo, ¿cómo podría darle un ejemplo? No sabría dar un ejemplo, pero sí tengo entendido que esta ley es general para todo tipo de información que considere ser pública, porque puntualiza qué tipo de información es la que se maneja de esa manera. Okay. Sí, yo sé, por eso me viene la otra pregunta, y esta de cierta manera la voy a unir con otra, que hablaste de la reserva de la información. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahí establece que es obligación que los funcionarios faciliten la información que el usuario está requiriendo. Pero al final también me hiciste referencia que existe la información reservada o confidencial. Pero no logré captar, o no sé si está en la ley o no lo regula. De todas maneras, vos nos instruís, Catherine. En la ley se incluye qué tipo de información es la que no puede proporcionar el funcionario. Porque dice que unas están calificadas como información reservada o confidencial, que esas no se pueden proporcionar. ¿Ya? Y por tanto, si la niega el funcionario, no está sujeto a ningún tipo de sanción, que fue lo último que abordaste. Pero ¿cuál es esa información reservada? O sea, no especifica, no hay categoría. Eso no está especificado en la ley realmente. Realmente no están especificados cuál vendría siendo la información reservada. O sea, que si yo voy a una... Perdón. Eso creo que ya depende del proceso. Es como le digo, la ley de la información pública se va actualizando. Sí. Ella se puede ir como toda ley. Entonces no especifica cuál es. Sí, porque mira, el procedimiento me decía, eso depende del procedimiento. Ya la ley establece un procedimiento. Ya las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que cumplir con el procedimiento que está en la ley de acceso a la información. Pero el peligro que deja la ley, si no establece esos casos que son confidenciales o son reservados, que yo puedo llegar a pedir una información a una institución pública para efectos académicos, pero si la institución no quiere, simplemente a todo el que llega a requerir le van a decir que es confidencial, y ante eso el usuario no puede interponer ningún recurso. O sea, aunque la ley te establece un recurso, pero no me especifica qué tipo de recurso. En ese asunto... Ajá. Claro, pero en ese caso, la ley dice de que si la información es reservada confidencial, se le tiene que especificar por qué es reservada y confidencial a la persona. En eso es muy específica la ley. Okay. Y pues, por ejemplo, bueno, ajá. Casi reservada le tienen que explicar que es reservada. Pues solamente... Ok, entonces, Catherine, ya para ir finalizando, ¿verdad? Estoy tratando nada más de resumirte la más importante, para que ya dejarte tranquila y que te relajes. Y pues así funciona. Entonces,
Sí, ¿qué pasa entonces para poder ejecutar, cumplir con la ley de acceso a la información? Debe de existir una unidad en cada institución pública encargada de eso, de proporcionar o de hacer cumplir la ley de acceso. Debe de haber una unidad de acceso a la información o es un funcionario en particular el que se encarga de esta oficina o de este servicio, pues en caso que no exista como oficina. Tengo entendido que es en varios puntos específicos con respecto a la información pública de Nicaragua. Es en varios lugares. Como di el ejemplo, tenemos la Reserva Histórica de Archivos y hay una oficina para eso. Y tenemos en cada uno de los juzgados alrededor del país, tenemos oficinas específicas donde, por ejemplo, se manejan los archivos sobre los casos que están en proceso. Pero ahí es lo que se resguarda después de los 10 años, ¿no? Que me hiciste referencia. Sí, pero esa es una oficina. Pero por ejemplo, por dar un ejemplo, pues sobre la ley, cada juzgado tiene su oficina, que es el archivo central, el archivo de familia, el archivo laboral. Cada oficina tiene su archivo en el cual las personas pueden llegar y preguntar sobre sus casos, que es su derecho. Por dar un ejemplo, o sea, no es solo una persona la que lo maneja, son varias instituciones y varios lugares. Otras instituciones afuera del Poder Judicial. Sí, lo único que me llama la atención que yo sé que en cada judicatura existe la oficina de archivos, que es donde se resguardan los expedientes ya de juicio fenecido. Ya, pero no sabía que se remitía la información para resguardo de todo el resto de las instituciones. Eso para mí es nuevo. Eso... Sí, o sea, cuando ya pasan los 10 años, ese archivo pasa a otra oficina. No se deja ahí. Después de los 10 años, ya no es activo. Entonces se manda a una oficina específica. Todos lo manejan así, todas las instituciones lo manejan de esa manera. Lo que queremos estar claro que la oficina a la cual ustedes, cuando son instituciones públicas, a ver muchachos, cuando es una institución pública, es una obligación que según el organigrama institucional, según la ley 290, que es la ley de organización, competencia y atribuciones del Poder Ejecutivo, debe de existir la unidad de acceso a la información. O sea, se creó con la vigencia de esta ley. Normalmente esa oficina de acceso a la información la tiene a cargo las divulgadores. O sea, en cada ministerio de Estado, en cada institución pública hay un encargado de la parte de divulgación y prensa. Entonces, el mismo encargado de divulgación y prensa es la misma persona encargada de esta unidad de acceso a la información. El problema es, y ahí me entra la duda también, se requiere, cuando vos vas a una institución a pedir información, no solamente de estadística, sino de otros procedimientos y recursos que la misma ley 290 establece que requieren mayor información e inclusive he escuchado, no sé si, y ahí me aclara Catherine, que si la ley abarca esto, de que hasta para poder pasar entrevista de un funcionario, de un alto funcionario de un ministerio, tenés que pedir esa entrevista a través de esta unidad de acceso a la información. Eso sí, lo regula la ley porque así lo están haciendo muchas instituciones públicas. Tengo entendido que funciona de esa manera porque hasta donde sé funciona de esa manera, hasta donde leí, porque cada servidor público, si quiere hablar con ellos, pasa un proceso y no un proceso como que supuestamente como para frenar, es un proceso como para llevar un orden de lo que se dice, de lo que se habla, no como para reservar, sino es simplemente un orden. Vinieron estas personas de esta institución y les proveímos esta información. Es más que todo para que, por ejemplo, las personas digan, no tenemos información específica sobre eso, y pueden decir, sí, la tuviste porque tuviste una entrevista con tal persona y esta persona supuestamente te dio esa información. Pero hasta donde leí, porque también leí otro artículo. Cuando vos pedís una información, no tanto entrevista, esta información, si vos vas a la institución, llenar la esquelita en la unidad de acceso a la información, llenar con todos tus datos que usted ya mencionó, qué requisitos debe de cumplir hasta un menor de edad poder requerir información y tiene que poner su correo, o sea que la respuesta no es inmediata.
tiene que esperar y la institución le tiene que dar aviso sobre la admisión de la solicitud de la información, o tiene que esperar ahí mismo y ahí se la facilitan. Eso me gustaría que los muchachos queden claros sobre eso. Eso no estoy clara, porque no leí nada que tenga que ver sobre lineal en la ley. Solamente habla de que se hace esto A y se recibe esto B, de ciertas maneras, recibir la información. No está eso en la ley. Ok. Bueno, Catherine, te agradezco muchísimo. Los muchachos también, a pesar que no lograron escuchar todo, tu exposición claramente pues, por el problema de sonido, pero gracias por habernos acompañado. Es la única estudiante virtual que, como dicen, se nos rifó hacer la exposición con ustedes y compartirla con ustedes. Entonces, para eso, pues también es meritorio y le agradezco a Catherine también haber contribuido y haber participado de esa manera activa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Catherine. Entonces, gracias, profe. Dígame. Bye. Bye, bye, Catherine. Cuídate. Bye.